tengamos presente que la poda de injerto básicamente tiene una relación directa sobre la influencia de la producción, la formación del cultivo y qué es lo que realmente estamos buscando con el cultivo de palto, ¿no? Tamaño, densidad, producción y adaptación a las características del suelo o del medio ambiente, ¿no? Entonces es importante la relación que tiene la poda y el injerto, nuevamente sobre lo que ustedes están buscando, producir. Cuántas plantas quieren tener en el campo, qué calidad o cuáles son las condiciones del suelo que tiene para este tipo de variedad y si se adapta o no se adapta el patrón o la pluma. Ya hablaremos en el transcurso de la capacitación. Entonces, nuevamente, ¿logran ver la pantalla? Sí, ¿no? Los que están también, pero... ¿Logran ver la pantalla? Ingeniero. Dice bien, ingeniero. Listo. Entonces, como ustedes ven, a ver, un ratito. Bueno. Nuevamente es importante, por favor, que tengamos este tipo de reglas como fundamento y como principio, ¿no? Hay que asegurar que ustedes tengan pues el nombre, su perfil para poder saber con quién estamos tratando. En el caso de mí, he tenido un problema con el tema del tráfico y tuve que adaptarme a una lacto a la mano, por eso que sale el nombre de mi hija, ¿no? Mantener los micrófonos apagados es importante porque si es que uno habla y todos quieren hablar a la vez, a nadie nos vamos a entender y simplemente vamos a perder el tiempo y no vamos a tratar de compartir lo que queremos compartir, ¿no? Entonces, es importante, por favor, que durante la ponencia ustedes tengan la delicadeza de tener los micrófonos apagados y si es que pasa en muchos casos que están ingresando en el celular, es importante que lo configuren y lo pongan como mute para que apenas ustedes ingresen, yo les dé la admisión del ingreso, ya no ingresen con el audio prendido, sino con el audio apagado. Número 2, la audiencia puede dejar las preguntas o el aportes en los comentarios o en el WhatsApp, en el chat. Y si alguien quiere hacer un tipo de intervención, levante la mano y podemos compartir. No hay audio, no se escucha, dicen, ¿no escucha? No hay audio. Sí, se escucha. Perfectamente, ingeniero, se escucha. Buenas tardes. Susan y Sí se Jenny me dicen, escucha. no escuchamos. Sí se escucha, ingeniero. Ya, ok. Bueno, continuemos. Entonces, como les decía, si alguien quiere intervenir, nosotros estamos prestos para interactuar con su intervención, pero es importante, por favor, que levanten la mano o escriban dentro del WhatsApp, dentro del chat, el tipo de dudas o de preguntas o aportes que quieran hacer, que no hay ningún problema y lo podemos compartir con todos. Y bueno, los tiempos que vamos a dar, los espacios que vamos a dar para las intervenciones, hay que saberla respetar, ¿no? Porque anteriormente hemos estado interactuando tanto que al final no se podía compartir, digamos, toda la experiencia y finalmente muchos no entendían, ¿no? Entonces es importante recordar esto para que no tengamos problemas en la ponencia. Bueno, ya todos me conocen, yo soy José Flores, agrónomo de profesión, ¿no? Dedicado al tema de cultivos de agroexportación, principalmente palto y otros cultivos como arándanos, caña de azúcar, que son cultivos industriales. Y la idea de hoy es un poco entender por qué uno decide injertar. O sea, hace muchos años atrás el injerto, digamos, no se daba y en algunos casos era una novedad. Principalmente decidimos injertar porque las características del suelo, esta es la planta que ustedes tenían inicialmente, ¿no? Hace muchos años atrás, antes que la producción de palto sea intensiva, nosotros teníamos esta calidad de plantas y finalmente las plantas eran muy grandes, las producciones muy pequeñas y teníamos, siempre suele pasar que las producciones van en la parte superior, ¿no? Y el tema de la cosecha era muy veces complicado, teníamos árboles muy grandes y eso nos permitía que las producciones no sean las que nosotros esperábamos. O cuando se llegó a conocer el tema del injerto,
ya uno entiende y habla de tres cosas importantes: el patrón o el portainjerto, que es la parte basal, ¿no? Que es la parte basal de la planta, y el punto de inserción donde se va a hacer el injerto, y finalmente lo que uno llama la pluma o la variedad, que es lo que uno quiere producir, ¿no? ¿Qué variedad quiere producir? ¿Qué características quiere de esta variedad? Y puedes injertarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú tuvieras variedades que no son tolerables o las características de susceptibilidad no permite la producción. Entonces, esta forma de injertar o digamos, este mecanismo o método de injerto te permite lograr producciones y cultivos adecuados, que es lo que uno está buscando, ¿no? Entonces, ¿por qué injertamos? Porque buscamos una variedad que se adapte principalmente al suelo, ¿no? Principalmente al suelo, a las características de la susceptibilidad y la tolerancia de lo que queremos producir, que es la variedad final, que puede ser la pluma, o en todo caso, la variedad, ¿no? Como le digo, tiene relación directa sobre la poda, porque son similares las herramientas que uno usa para injertar o en algunos casos para la desinfección de las herramientas que usamos en el injerto. No es, digamos, no es producente que uno pueda hacer los injertos y no tenga la herramienta adecuada, o simplemente lo dejemos pasar por alto el tema de desinfección. El tema de desinfección es importante porque el patrón que está en el cultivo o en el vivero puede tener algún tipo de enfermedad, o en muchos casos la pluma que uno trae de un campo en donde decide traer la pluma puede tener problemas de enfermedades. Entonces, si tú la herramienta, la tijera de podar o la cuchilla de injertar, no la desinfectas por cada árbol que vas a injertar, simplemente estás transmitiendo tú mismo la enfermedad de una planta a otra planta. Entonces, por ello, la sugerencia mía, y yo creo que de todos coincidimos, es que tengamos que hacer la desinfección en cada planta que uno logra injertar, ¿no? Cada planta que injertamos, tenemos que hacer la desinfección. ¿Qué se necesita? Bueno, en algunos casos cal, cobre, azufre, lejía, que es importante para la desinfección de la herramienta, y en el caso del azufre, de la cal o del cobre, son, digamos, algunas pastas que permiten sellar o digamos, desinfectar el árbol plantón, que es el patrón, o la pluma que uno trae del campo que decide ponerlo ya como cultivo, ¿no? A ver. No se escucha el audio, me dicen nuevamente. ¿Están escuchando ustedes bien? Perfectamente. Roger. Sí, se logra escuchar. Varios me dicen que no se escucha el audio. Yo creo que el problema son de ellos. Está bien, ingeniero. Sí se escucha bien. Ok. Entonces, Roger, por favor. Rosa, que no escuchan el audio, por favor revisen su audio. Jenny. Ingeniero, sí se escucha ya. Ok, ya. Sigamos. Entonces, no olvidar que el tema de desinfección y de la herramienta adecuada es importante para que uno tenga éxito en el tema del injerto. Y este éxito depende de las condiciones que uno permita darle al cultivo, tanto del patrón como de la pluma, y a la vez uno decida correctamente en qué momento injertar y qué variedad injertar, ¿no? Porque no es solamente cuestión de decir ya corto mi pluma, le pongo la cinta parafílica y la bolsa y listo. No, entonces ahorita vamos a conversar sobre algunas características importantes que debemos de tener nosotros en cuenta para el tema del injerto. Digamos. Como les dije, siempre tienen que ustedes tener en cuenta, y lo vengo repitiendo en varias ocasiones, siempre es importante que consideren que la planta es un ser humano. La única diferencia
en este caso la palta, y de todos los cultivos vegetales es que no hablan. Entonces, cuando uno va a hacer un corte en un árbol o en un plantón, es prácticamente como hacer una operación en el cuerpo humano, ¿no? Imagínate, te cortan el brazo y te quieren injertar. Entonces, uno tiene que preparar, no es que tú vas al doctor y el doctor te dice, ya, vamos, sube, te operamos, ¿no? Hay una serie de exámenes que se hace, una serie de preparaciones que se hacen al cuerpo para que finalmente puedan decidir la operación. Lo mismo pasa con el injerto. Cuando uno ya toma la decisión y está en el momento adecuado, tiene que tener como claridad dos puntos importantes: patrón e injerto. Perdón, patrón y pluma. El patrón, que quiere decir que sus características principales es qué patrón voy a poner, porque este patrón tiene que tener características de susceptibilidad a algunas cosas y tiene que tener como característica de tolerancia, principalmente al tema radicular o a todo lo que tiene en la parte de suelo. Puede ser salinidad, puede ser textura del suelo, y cuando uno decide la pluma, uno tiene que tener como claridad cuál es la pluma que voy a injertar, qué voy a trasladar de un árbol a mi campo, ¿no? ¿Qué voy a trasladar? Entonces esas plumas, su principal, digamos, tics que uno tiene que tener, qué pluma voy a elegir, es la época de brotamiento. Recuerden que en el estado fenológico de la palta hay dos momentos de brotamiento. Cuando brota, digamos, la rama, y en otros casos cuando brota el botón floral. Ambos son procesos de brotamiento, ambos están en un proceso de brotamiento, pero para el tema de injerto yo tengo que sacar mi pluma en el momento donde mi brotación va a ser una parte follaje, porque si yo ya hice el tema del follaje y luego va a seguir el siguiente brotamiento, es el tema de floración. Entonces, las consideraciones en la pluma es clima, época y obviamente la sanidad de la pluma que voy a trasladar a mi campo es importante, ¿no? La vigorosidad, la sanidad, la disponibilidad del brote y de dónde cojo, ¿no? De dónde cojo la pluma. Vamos a responder algunas preguntas, a ver. Aquí nos consultan época de brotamiento, a ver. Nos dice, ¿qué fecha recomendaría extraer las plumas? Como le digo, para extraer las plumas va a depender mucho de donde yo traigo mi pluma, en qué proceso fenológico se encuentra ese árbol. Se encuentra en el proceso de brotación, que recuerden que la brotación inicial es después de la poda, y después de la floración hay otro proceso de brotación. Entonces, cuando yo decido sacar una pluma de mi árbol, tiene que ser principalmente después de la poda, en el proceso de brotación donde la yema esté hinchada, esté madura, es allí donde yo decido extraer mi pluma para trasladar a mi campo de injerto esta pluma, ¿no? A mi patrón, ya sea en el vivero o ya sea en el campo definitivo. Entonces, eso más o menos es la fecha. Y recuerden que las variedades o la fecha, yo no les puedo fijar fecha. Por ejemplo, ahorita en la costa, todas las plantas, todas las paltas están, digamos, en proceso de floración. Pero en la sierra, ahorita la palta está en proceso de brotación y en algunos casos ya está en cosecha. Entonces, la característica principal cuando extraer una pluma es precisamente cuando el árbol de donde yo extraigo mi pluma esté en proceso de brotación. No de la flor, de la rama floral, no, sino del brote de la rama. La pluma de una planta, ¿cuántos años de producción se puede sacar? En este caso, lo que yo hemos visto, las experiencias que he tenido y nos ha ido muy bien, es en árboles no tanto de edad, porque al contrario, cuando uno tiene un árbol de 6 años, 8 años, uno ya identifica la producción de este árbol. Entonces,
otra de las características que debe tener mi pluma es cuál es la vigorosidad y cuál es la capacidad genética de producir este árbol. Entonces, digamos, mi recomendación a ustedes es que cuando ustedes van a hacer un injerto, asegúrense ustedes de ir a donde van a extraer las plumas para que estén convencidos que están trayendo una pluma adecuada, ¿no? La maduración del árbol de 3, 5, 8, 12 años no tiene, digamos, ninguna relevancia. Lo que tiene como relevancia es el árbol es productivo, el árbol es vigoroso, el árbol no tiene problemas sanitarios. Entonces, esas son las características. ¿Y de qué posición extraigo mi pluma? La parte basal, la parte media, la parte alta, ¿de dónde? Entonces, esas son, digamos, algunas características importantes que tengo que tener cuando yo decido extraer mi pluma para hacer mi injerto, ¿no? Entonces, no nos está en el proceso de preparación. ¿Qué es lo que pasa con el patrón? Que como les dije, nosotros tenemos que tener dos cuidados importantes, el patrón y la pluma. Le llaman patrón, portainjerto, y en algunos casos le llaman pluma, le llaman puntilla, pero es básicamente lo mismo. La pluma es la variedad que yo quiero tener como resultado de producción, ¿ya? ¿Cuáles son los patrones, digamos, más usados en el Perú? Porque existen hoy varios y se está trayendo otros patrones con características diferentes, características de tolerancia. Los patrones más usados son Duque, Topa Topa, Mexicana y la West Indians. Son, digamos, los 4 patrones más usados y cada uno de ellos tiene características diferentes, ¿no? Algunos son tolerantes a suelos profundos, como el caso de Topa Topa, son en el caso de Duque, digamos, es muy resistente a una ligera salinidad, y en el caso de las mexicanas se adapta muy bien a alturas no más de 1200 metros sobre el nivel del mar, y la West India es una variedad que están usando bastante, ahorita es un patrón que están usando bastante para hacer los injertos, ¿no? Entonces, con estas características, mi patrón tiene que tener como principal característica es libre de plaga y enfermedad. Cuando uno hace el injerto en el vivero, recuerden que en el vivero tu patrón no debe ser superior a 8 meses. Los injertos tienen que tener mucho cuidado cuando hacen sobre un patrón, digamos, que no es precoz. En el caso del Duque es un patrón que es muy precoz. ¿Qué significa? Que cuando yo voy a hacer el injerto, ¿qué patrón recomendaría para el clon? Para el clon. Cuando yo voy a hacer un injerto y yo tengo un patrón Duque, los Duques son una variedad muy precoces que cuando superan los 6 meses se encorcha. Y esa característica del encorchado del tallo muchas veces te evita que el prendimiento, o vulgarmente lo llamamos que pegue el patrón, el injerto, no te permita tener una eficiencia, pues, de lo que todos buscamos, 90, 80% de pegado de los injertos. En el caso de las otras variedades, digamos, son mucho más tolerantes a los tiempos y puede ser hasta 8 meses. El tamaño adecuado, en el caso de los viveros, es que la altura del patrón no supere los 60 centímetros desde la parte basal, ¿no? Desde la parte basal de la bolsa, desde la bolsa hacia arriba, 60 centímetros. No debe superar eso. Y el gruesor del patrón debe ser a un gruesor similar o parecido a un lápiz, digamos, a un lapicero, ¿no? Para que el tipo de injerto que tú hagas sea el más adecuado. Existen varios, pero los que más se usan son 3, que vamos a hablar más adelante, ¿no? Y en el caso de la compatibilidad del patrón y la pluma, como yo les decía, a veces el hecho de que la variedad, ¿no? La variedad del patrón se encorche y la pluma sea mucho más delgada, eso te evita
que tenga un prendimiento adecuado, que es lo que buscamos. Y cuando yo decido tener un patrón definitivo en mi planta, mi primera característica genotípica es qué tipo de suelo presenta mi campo y qué condiciones tiene mi campo. Si es un suelo arenoso, un suelo profundo, si es un suelo salitroso. Entonces, esas son las características que me va a permitir a mí tomar la decisión qué tipo de patrón tengo que tener. Y en el caso de la vigorosidad, yo tengo que tener mi patrón definido en el momento del injerto, un patrón vigoroso, ¿no? Porque suele pasar que a veces se enlonga muy rápido el tema del patrón y pues el árbol puede ser muy alto del patrón, pero no es vigoroso, no es, la textura no es adecuada. No puede ser ni muy corcho, ni tampoco puede ser muy flexible, tiene que ser un término intermedio. Esas son algunas características principales que yo debo tener del patrón, ¿no? A ver, vamos a ver. En el caso, cuando uno habla de las variedades clonal, dice usted que usted recomendaría el clonal. No entiendo muy bien la pregunta. Kershi, Chincha y Huarcaya. No entiendo muy bien tu pregunta. Por favor. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo tengo una pluma decidida de injertar? Yo quiero hacer hash, yo quiero hacer, ¿cómo se llama? El plantón fuerte, ¿no? Yo decido ya tener, digamos, una variedad definida, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento? Resulta que cuando yo ya decido, lo principal es el tamaño que tengo que tener mi pluma. El clima adecuado. Recuerden que, como les dije, hay dos momentos de brotamiento de la planta. ¿Es recomendable usar como patrón sutano? Claro, un sutano. Pero ¿recomendable en qué sentido? No entiendo. Recomendable sutano. Algunos lo usan para el tema de, digamos, como polinizantes, ¿ah? Pero generalmente todos están usando ahora con un tema varietal, en el caso del sutano. ¿Ya? Y el clima o la época, como les vuelvo a repetir, es en el momento que la planta, el palto va a brotar, ¿no? La parte de follaje, la yema tiene que estar hinchada y madura, no en el momento fenológico en donde el brotamiento es de una flor, porque recuerden que las dos etapas de brotamiento del árbol, una es de planta y el otro es de producción, de floración. Entonces, si yo traigo una pluma, que su brote va a ser floral, de hecho que puede pegar, ¿ya? En muchos casos pega muy bien inclusive, pero cuando tú vas a ver el injerto cómo ha pegado, su primer brote no es un follaje, su primer brote es una flor, es el panojo floral. Entonces, la velocidad de crecimiento de esta pluma es lento, ¿ya? De hecho que se va adaptando y va mejorando en el tiempo. Pero si tú quieres tener una uniformidad, si tú quieres tener, digamos, un manejo adecuado sanitario, entonces es mejor que tu pluma venga en un momento en donde va a brotar, no en un momento donde va a ser brote de rama y no cuando va a ser un brote de producción. ¿Ya? Es recomendable, ¿qué patrón usaríamos? En el caso de sutano, como les digo, el patrón define no mucho la variedad, pero sí, mi sugerencia es que la topa topa se adapta muy bien a este tipo de pluma. Y recuerden que no hay que tener como característica que el patrón, su primer objetivo es qué características de suelo y de clima tengo yo para definir mi patrón. Y en el caso de la variedad, de la producción que voy a tener, es la pluma, de dónde lo voy a traer y cuál es el producto final que necesito, ¿no? Otra cosa, cuando ustedes definen la pluma, ¿no? ¿Cómo diferenciar si una yema es floral o de brote? Como les vuelvo a repetir, generalmente son dos etapas muy bien marcadas del brotamiento. Cuando ustedes terminan el cultivo,
cuando están terminando el cultivo, ustedes van a hacer las podas. Y si no hacen las podas, las ramas que tienen ya tienen más de un año, porque son de la campaña anterior. Esas ramas son las plumas que van a hacer brote. Y después de ese brote, más o menos al mes, mes y medio, viene el brotamiento de la flor. Entonces, y cuando viene el brotamiento de la flor, lo primero que viene es la flor. Y después de esa flor viene el brote de la parte del follaje. Entonces, pero ese follaje es muy tierno para que sea una pluma de injerto. Entonces, mi objetivo o mi característica principal es que mi pluma tenga como mínimo un año, y esas plumas son, digamos, de las ramas de que brotaron el año pasado, que fueron brotes después de una brotación floral o después de una poda, ¿no? En ese momento yo puedo diferenciar si una pluma es floral o una pluma es de brote. Y básicamente, pues, el tema sanitario, ¿no? Cuando yo decido un árbol, y yo digo, de este árbol voy a sacar mis plumas, ¿no? Tengo que tener muy en claro que mi árbol tiene que ser lo más vigoroso posible. Miren, esto es, digamos, nuestro árbol que yo he decidido obtener la pluma. Miren, cuando yo decido ya el árbol, no todos los árboles pueden servir como pluma, o digamos, no todos los árboles te pueden dar la pluma que uno necesita. Pero sí, lo principal que uno tiene que tener, o sea, lo que uno debe de buscar, que tu pluma tenga vigor y luz. Entonces, tú no vas a extraer plumas de ramas donde está oculto, ¿no? O de ramas basales. Esto de aquí van a ser las ramas muy débiles. Y aquí logran ver ustedes, ¿no? Cuando ven aquí una característica, ¿no? Ven, esta es una rama de la parte superficial, de la parte de arriba. Esta es una rama de la parte de arriba que es muy vigorosa, y esta es una rama de la parte basal, que las hojas son grandes, pero obviamente menos hoja, y a la vez la rama o la pluma es muy débil. En cambio, esto que está en la parte basal, que es lo correcto de dónde voy a extraer mi pluma en el árbol, ¿no? Esto de aquí están mis plumas más, digamos, más vigorosas, ¿no? Toda esta parte de acá son las más correctas, las que uno, ¿por qué? Porque aquí tiene luz y el nivel de competencia de una rama con otra rama es mínima. Entonces esta rama tiene vigor, tiene luz y tiene calidad. Y obviamente que el tema sanitario hay que tener cuidado. ¿Qué árbol? Pues, ¿no? Este árbol significa que yo ya decidí que voy a extraer mis plumas porque tiene muy buena producción. Durante los años he visto que la producción ha sido muy buena, y entonces es allí donde yo ya decidí, este es mi árbol y aquí voy a extraer mis plumas. Por eso les dije que ustedes tienen que asegurarse de dónde van a extraer las plumas, porque hoy día lo que hacen los injertos, recuerden que los que injertan muchas veces te hacen el trabajo por millar, por planta. Entonces, cuando más planta injerte, ellos van a ganar más. Y si menos trabajo hago de buscar plantas y plumas adecuadas, es mejor para los que hacen el tema de injerto. Por eso es que asegúrense muy bien de dónde están trayendo sus plumas, para que ustedes no tengan pues problemas o dudas de que la variedad o la calidad de la pluma que están injertando es la correcta, ¿no? ¿Ya? Época del brote, esto es básicamente para definir si es una pluma que va a ser brote sanitario, floral, o va a ser un brote de rama, ¿no? Y el cuidado sanitario, ya cuando una planta tiene pues sus 5, 8, 10 años, el tema sanitario le ha afectado muchas veces. Entonces, lo que debemos hacer es que la planta donde yo decido extraer mis plumas debe, en lo posible, sanitariamente, muy, muy cuidado, que tengan el cuidado sanitario adecuado, ¿no? Dicen, a ver, vamos a las preguntas. ¿Cómo se diferencia una yema floral y un brote? Ya les comenté. La variedad que deseo injertar depende de la altitud del terreno, o eso implica
yo, por ejemplo, tengo un terreno de 1800 metros. No, en el caso de la pluma, no, de la pluma es, digamos, principalmente, para definir qué pluma voy a poner es si las condiciones sanitarias son las adecuadas o la variedad que yo quiero producir. Para yo definir qué palta voy a sembrar al nivel, o sea, a los metros sobre el nivel del mar, lo que yo debo definir qué patrón es el que debo poner. Porque el patrón tiene características de tolerancia, de acuerdo a la altitud, a la textura del suelo y a la salinidad del suelo. Entonces, para yo definir en qué altura me encuentro y qué patrón definir, básicamente no es la pluma, sino es el patrón, ¿no? ¿Ya? Después dice, ¿a cuántos metros sobre el nivel del mar es recomendable? Yo he visto producciones desde, ¿cuánto? Digamos, muy cerca al mar, estamos cercando a los 0 metros sobre el nivel del mar, y producciones hasta, ¿cuánto? 2000 metros sobre el nivel del mar, y están yendo a la selva, que bueno, está por debajo de eso, pero están produciendo, ¿no? Entonces, no te podría precisar, digamos, 2 metros sobre el nivel del mar, pero la palta está produciendo muy bien. De repente, donde hay helados, eso no se produce, pues no producen nada, ¿no? Después dice, quisiera saber qué tipo de patrón se utilizaría y qué variedad utilizaría el terreno sobre el nivel del mar. Como le digo ahí, la más, en el caso de la altitud, la mexicana es uno de los patrones que se adecua muy bien al tema de altitud. A más altitud, las mexicanas son mejores. En el caso del Duque, digamos, son para características, es muy, muy tolerable el tema salinidad. En el caso de Topa Topa son para suelos, digamos, cascajudos, suelos secos, te dan esas características del patrón, ¿no? Tamaño adecuado de la pluma y cuántas yemas recomendables y qué tipo de injerto es lo más recomendable. Eso vamos a hablar ahorita, no te preocupes, estamos todavía en la capacitación. El tema de cuál es el tamaño adecuado de la pluma y cuál es la oriental, 300 metros, sin problemas. A mayor altura, recuerden que hay una enfermedad, que tiene cuarentenaria, no me acuerdo cómo se llama, hay una enfermedad que da dentro de la palta, que es cuarentenaria y está prohibido el ingreso a Estados Unidos. Estoy tratando de recordar el nombre. Entonces, no es que exista en el Perú, pero digamos está limitado la producción de esa altitud, precisamente por este problema de enfermedad. Voy a recordar el nombre y les voy a decir. Pero sí, pues yo he visto producciones hasta 2000, 2500 metros sin ningún problema. Acá el ingeniero Walter dice que hasta 3200 experimental. Bueno, experimental. Vamos a ver qué resultados tiene esos 3200. ¿Ya? Entonces, aquí está lo que le decía, ¿no? O lo que estaban preguntando ustedes. Cuando uno ya decidió qué árbol voy a extraer la pluma, en ese momento yo me pongo a preguntar, y les dije, ¿no? Que el brote debe ser de 1 año. O sea, el brote tiene que ser maduro, ¿no? El brote tiene que ser maduro. Y como les vuelvo a decir, hay que hacer coincidir el brote, no la floración, ¿no? La pluma que yo voy a traer tiene que ser un momento en donde el árbol, de donde estoy extrayendo la pluma, tiene que tener el momento de brotación, la yema madura y el momento de brotación. Y el corte, obviamente, tiene que ser un corte perfecto, ¿no? Y en el caso digamos, de las plumas, porque hoy día también se usa plumas polinizantes, tenemos, digamos, 3 variedades, ¿no? Que es el Bacon, el Sutano, que me estaban consultando, y el Ittinger. Son, digamos, esas 3 variedades que se usan más con el tema de polinizantes. Son muy, muy buenas para el tema de polinizantes. Y aquí está, digamos, el tamaño que yo quiero que yo debo tener mi pluma. De 12 a 15 centímetros, en algunos casos 3 a 4 yemas, ¿no? 1, 2, 3, 4 yemas.
¿Por qué de 12 a 15 centímetros? Porque finalmente cuando yo hago el corte, ¿no? Cuando yo hago el corte, eso se convierte en 7 centímetros. En algunos casos 6, ¿no? Entonces, mi yema, perdón, mi pluma debe tener un tamaño de 12 a 15 centímetros. Cuando uno extrae las plumas de, digamos, de zonas muy distantes, la conservación de la pluma yo he visto hasta 8 días, pero hay que tener un tratamiento adecuado. Que lo que hay que hacer, hay que... No, en el caso de sutano lo usan como pluma polinizante. ¿Ya? En el caso de sutano algunos usan como pluma polinizante, se comporta muy bien como pluma polinizante. Y otros han estado haciendo trabajos de experimentación como patrón. Pero cuando tú quieres tener polinizante, en campo lo usan como polinizante. Les decía que cuando tú trasladas la pluma desde de lugares muy distantes, el tratamiento tiene que ser el correcto. En algunos casos, si tú quieres conservar la pluma porque de repente tu campo de injerto no estaba listo, no estaba preparado, ¿qué pasa? Tú puedes poner esas plumas sobre periódico, protegido con periódico, perdón, y ponerlo en refrigerador a una temperatura ni en heladera, en la parte superior no hay que ponerlo ni muy abajo, en la parte intermedia. Y yo he visto casos que te duran hasta 8 días, ¿no? Sin ningún problema. Y puedes hacer el injerto y tu capacidad de prendimiento es alto, ¿no? Entonces, eso también puedes hacer. Por eso es importante que los 12, 15 centímetros, cuando tú vas a hacer traslados más grandes, o sea, con retrasos, como te digo, en el caso de que quieras, pues, que tu pluma te dure 5, 4 días y haces ese tratamiento adicional, ya pues tienes que ser más de 15 centímetros. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, recuerden que la parte basal, la parte del corte se va a ir secando. Entonces, tienes que hacerlo más larguito para que finalmente tu corte quede en 7 centímetros y puedas tener una pluma hidratada, sin problema de deshidratación y pueda prender muy rápido, ¿no? Claro, se traslada con caja isotérmica. De hecho, hay algunos que trasladan con esas cajitas de chupete, lo pueden trasladar y te puede durar, pero ya el tamaño de la pluma tiene que ser más grande porque mientras los trasladas y los tiempos se demoran, se va deshidratando, ¿no? Entonces, y tienes que hacer el corte a 7 centímetros y en algunos casos, cuando más larguito es, recuerden que la posibilidad de mantenimiento es mayor, ¿no? Que puede durar más tiempo. ¿No? A ver, un minuto, por favor. A ver, como les dije antes, lo correcto del injerto o lo más adecuado para que tengas un mayor prendimiento es que el tamaño, el gruesor de la pluma sea alrededor más o menos del gruesor de un lápiz. Esto te va a permitir que cuando tú hagas el injerto, digamos, el nivel de prendimiento sea muy alto, ¿no? Ese sería el gruesor adecuado. ¿Cómo se reconoce si la pluma está madura? ¿Qué color tiene que ser para sacar la pluma? Lo mejor o lo más adecuado es un color verde muy oscuro, ¿no? ¿Y cómo reconoces tú que la pluma está madura? Cuando la yema está a punto de reventar. Ese brote o esa yemita que está a punto de reventar, ya tú puedes considerar como una pluma madura o una pluma que está lista para injertar. ¿Cuántos centímetros debería recomendar la pluma si fuera exportada? Como yo les dije, yo he tenido experiencias de trasladar plumas de sitios muy distantes con ese tratamiento adicional de 7, 8 días sin ningún problema, con nivel de prendimiento por encima del 90%. Pero con esas características, o sea, corto muy temprano las plumas
lo llevo a la casa, lo cubro sobre papel higiénico, papel periódico, lo pongo en el refrigerador en la parte media, a los 2-3 días los traslado en una caja isotérmica o unas cajitas de chupete y sin ningún problema me ha durado 8 días, con niveles de prendimiento muy altos, ¿no? Si fuera para exportar, la verdad que no. Los tiempos de exportación, si lo haces en avión y te permiten, que creo que no está permitido, bueno, puede durar la exportación, el traslado de avión de todo Sudamérica no más de 2 horas, ¿no? Entonces no tendrías la necesidad de hacer el tratamiento en hielo, pero sí puedes protegerlo sobre papel periódico. Papel periódico, digamos, te permite evitar que se deshidrate muy rápido la pluma, ¿no? Eso es básicamente. Bueno, ya les dije de dónde hay que sacar la pluma, ¿no? No es cuestión de decir, ya, yo saco de cualquier lado. Cuando la pluma no es vigorosa, puede pasar muchas veces que no pegue, y al momento de no pegar, eso te permite que tienes que volver a injertar, y si tú decidiste cortar tu patrón en 60 centímetros, el corte lo vas a llegar a 50 y luego a 40, y vas a tener un patrón muy abajo de lo recomendable. Entonces, si es en vivero, mi sugerencia es que el patrón no pase los 8 meses y sea entre 4 a 6 meses, dependiendo del gruesor del patrón, ¿no? El patrón influye sobre la característica de la fruta, pocas veces, porque la característica de la fruta principalmente es de la pluma. Y cuando tú decides en un campo definitivo, no debe superar el año. Tú vas a injertar, todos los injertos deben ser menos de un año. Y en el caso como le dije, en el caso de las plumas, la Sutano es una de las plumas que es muy precoz, se encorcha rápido. Y si tú lo injertas en un vivero, digamos en 8 meses o en un año, la posibilidad del prendimiento es muy baja. Entonces lo más adecuado es que tú puedas hacer tu injerto en el gruesor adecuado y en la época, dependiendo del patrón o la pluma adecuada, ¿no? Sugerencias, digamos, de lo que siempre hemos hablado es que cuando uno tiene que hacer el tipo de injerto, traten de hacer, se habla mucho que la yema de los dedos de la persona que está haciendo el injerto influye sobre el nivel de deshidratación de la pluma. ¿Por qué? Yo he visto mujeres que están dedicadas al tema de injerto y cuando ellas están en su periodo menstrual, digamos, el porcentaje de prendimiento es muy bajo. Y se habla, digamos, se habla científicamente que cuando la mujer está en el proceso menstrual, sus yemas de los dedos son temperaturas muy altas, ¿no? Eso quiere decir que, digamos, afecta directamente sobre la pluma y genera mucha deshidratación. Entonces hay que tener cuidado. Cuando las mujeres están en un proceso menstrual, evitemos que ellas hagan este tipo de injerto. Y en el caso de los varones, cuando los varones están en un proceso de estrés, de verdad que he visto gente que viene estresada y hace los injertos, porque yo he hecho experimentos en donde les daba un surco a cada persona y cuando estaban ¿no? Uno llega a ver el nivel de prendimiento y las personas que tienen problemas generalmente es bajo. Entonces el nivel de estrés influye mucho sobre el porcentaje de prendimiento de los injertos. Considero que eso se debe a que cuando haces el corte tiene que ser muy, muy preciso. Claro, la luna tiene influencia sobre el tema de injerto y tema de poda. Mucha influencia tiene, ¿no? Entonces, les he dicho que cuando uno, lo mejor que puede hacer es hacer en el cuarto menguante. Y en luna llena, no. O sea, luna llena ni se le ocurre hacer injertos o podas, ¿no? Les vuelvo a decir, entonces, ¿por qué? Porque el tics, digamos, de que tu nivel de prendimiento de los injertos sean altos, lo primero que tienes que hacer es que el corte,
¿no? El tipo de corte que hagas dependiendo del tipo de injerto que estás haciendo, ya puede ser un inglés simple, un inglés doble o un injerto de corona, tiene que ser muy, muy exacto. El corte tiene que ser muy exacto. Y si tú haces un corte, digamos, estás tenso y haces un corte así, todo doblado, no te va a pegar muy bien. En tal caso, el amarre de la cinta parafil, no haces el adecuado y la bolsa no la cubres correctamente, tu nivel de prendimiento son muy bajos. Por ende, no vas a tener la seguridad de hacer un buen trabajo en el tema de injerto, ¿no? Entonces, la luna efectivamente tiene mucha influencia sobre las podas y los injertos, y los tipos de injerto o lo más comunes que se hace en palto, porque hay varios, digamos, es el inglés simple, el inglés doble y en el caso del injerto de corona. El injerto de corona se hace porque en muchos de los casos hacemos un rejuvenecimiento de variedad o de árbol, o digamos cambio de variedad, ¿no? Yo tenía una Hass, pero bueno, el negocio no me va bien, entonces decido hacer una fuerte y tengo que cambiar totalmente mi injerto, mi variedad. Entonces ya la planta está muy grande, muy gruesa, ya pasó el año, el ingeniero me dijo que tengo que podar antes del año y esa planta tiene 5 años, entonces es allí donde se adapta muy bien el injerto de corona, ¿no? Entonces el injerto de corona es por rejuvenecimiento o por cambio de variedad. Y el inglés simple es un injerto muy sencillo, muy práctico, que permite a todos, digamos, un nivel de prendimiento alto, pero el corte tiene que ser biselial y muy rápido, muy preciso, ¿no? Ahí, quien hace el corte es la mano de la persona y el cuchillo, ¿no? La navaja de injerto. Entonces, quien manipula la navaja es la persona y esta persona tiene que estar concentrado en eso, ¿no? Ese es lo importante para el tema de la poda, ¿no? A ver, hay una pregunta. Buenas noches. En ocasiones la poda obtenida para injertar puede estar infectada, claro. Con el tiempo el injerto prende, brota, pero empieza con los síntomas de hongo por encima del injerto. No entiendo la pregunta, ¿es recomendable desinfectar las yemas? Si fuese a base de qué producto. Claro, como les dije, les he dicho, no sé si me entendieron, cuando yo ya tengo mi pluma, y les dije al inicio qué herramientas se necesita para el tema de injerto, yo les hablaba del azufre, les hablaba del cobre. El cobre es uno de los elementos muy bondadosos que te permite ser preventivamente ante los problemas de hongos. Y si tú traes una pluma con enfermedades, tú estás trayendo la enfermedad para reproducir en este árbol, en este patrón, en este campo que estás decidiendo injertar. Entonces, lo sumerges sobre cobre a una dosis más o menos de 300 centímetros cúbicos por 200 litros de agua. Entonces, si yo voy a hacer injertos, esa es la relación, ¿ah? ¿Qué quiere decir? Si yo voy a coger 100 litros de agua, tendría que usar 250. Si voy a preparar 50 litros de agua, tendría que usar 125, ¿no? Si voy a usar 50 litros de agua, tendría que usar 125, la mitad sería 65, ¿no? 62,50. 62 centímetros cúbicos de cobre uso en 50 litros de agua. Entonces, la relación de esa dosis debe ser 300 mililitros, perdón, de cobre por 200 litros de agua, ¿no? No, en el caso de la lejía es principalmente para la desinfección de la herramienta, ya sea la navaja o la tijera de corte. La lejía se usa para eso. Entonces, la lejía tú evitas el traslado o la contaminación de un árbol a otro árbol de la herramienta. Y en el caso de la pluma, tú lo desinfectas preventivamente con este tema del cobre para
digamos, evitar que la enfermedad se traslade de un árbol a otro árbol, ¿no? ¿Es recomendable hacer injertos con la máquina de injertos? Sí, muchos lo están haciendo, pero yo he visto casos que el nivel de prendimiento no es el correcto. ¿Por qué? Porque la máquina tiene un gruesor preciso y tiene un corte exacto. Entonces, si el gruesor no es el que tiene la máquina calibrado, el corte no sale exacto y el momento de que tú pones la pluma, el injerto no te queda bien y finalmente no te prende. Por eso es que, o sea, tienes que, digamos, el gruesor del patrón y el gruesor de la pluma tienen que ser el adecuado para que la máquina te funcione muy bien. Bueno, entonces vamos viendo ahí el tema de tipos de injerto. Cuando yo les decía que nosotros tenemos 3 tipos de injerto muy usados, que es el inglés simple, el inglés doble y el injerto de corona, lo principal que yo tengo que tener son la herramienta, lo segundo que yo tengo que tener es la cinta parafílica o parafil que lo llaman y la bolsa de protección, ¿no? Obviamente la navaja y la tijera de cortar. Entonces, la cinta, lo que te permite la cinta parafílica es evitar la deshidratación de la inserción de la pluma con el patrón. Entonces, esa inserción, tú le pones muy bien la cinta, muy ajustado, eso hace que evite la deshidratación, ¿no? Esto, cuando tú cubres acá la cinta parafílica, evita una deshidratación de la pluma y en el caso del patrón, en el punto de inserción, ¿no? En este punto de inserción. Para eso es importante la cinta parafílica, o la cinta parafil, que muchos lo llaman. Y la cinta plástica o la bolsa plástica es para evitar la deshidratación de la pluma, principalmente de la pluma que tú has injertado, ¿no? Buenas noches. Entonces, cuando yo hablo del injerto simple, es el corte que yo hago a la pluma o al patrón de esta manera. Miren. Ese es un corte simple nada más. Tanto el patrón como la pluma tienen que tener el corte muy precisos para que cuando yo junte los dos, calcen muy bien y a la vez evitemos que quede algún tipo de aire o no pegue muy bien. Al no pegar muy bien, eso va a ir secando. Entonces, si la cinta parafil no la cubriste bien, el riesgo del prendimiento es muy bajo. La pluma se puede deshidratar y finalmente no pega tu injerto. ¿Hay un solo tipo de injerto? No, hay varios tipos de injerto, pero en el caso de palto, como le digo, los más comunes son el inglés simple, el inglés doble y el injerto corona. Son los más comunes, pero hay varios tipos de injerto, ¿no? ¿Ya? Esto es lo que ustedes tienen que hacer, un corte muy preciso, ¿no? Y al momento de juntar la pluma con el patrón, logre ser exacto de tal manera que calce muy bien ese corte y te permita tener un muy buen prendimiento de lo que estamos buscando, ¿no? De mi injerto. Y no descuidarse pues la bolsa o la cinta parafílica, ¿no? ¿Qué tipo de injerto es más recomendable en paltos? Como le vuelvo a decir, el inglés simple se usa, es el más usado. ¿Por qué? Porque yo decidí en el momento adecuado, en el gruesor adecuado y en la época adecuada hacer mi injerto. Entonces, el inglés simple te permite que hagas ese tipo de injerto, porque es, digamos, el más simple, el más sencillo, ¿no? He visto que a la misma pluma lo cubren con cinta parafil y el injerto con plástico cafetal. ¿Está bien eso? Plástico cafetal. La cinta parafil es caro, ¿no? Entonces,
lo más económico, digamos, lo más económico son las bolsas o el plástico de injerto. Tiene que ser plástico de injerto, no es el plástico común, ¿ah? No confundan, son plásticos especiales. Entonces, si yo tengo la capacidad económica de hacer cubrir toda mi cinta parafínica desde el punto de inserción del injerto hasta la pluma completamente, que son 7 centímetros, excelente. Recuerden que el objetivo de la cinta parafín es evitar la deshidratación. Entonces, si yo tengo esa capacidad económica de comprar cinta, excelente. Vas a evitar que la punta de inserción se seque o en todo caso la pluma se deshidrate, ¿no? Muy bien, si lo pueden hacer muy bien. Pero lo que no deben dejar de hacer, indiscutiblemente, es que en el punto del injerto, en el punto de inserción, ustedes dejen de poner la cinta parafilm, porque el nivel de prendimiento va a ser muy bajo. ¿Ya? El otro tipo de injerto que normalmente hacemos es el injerto doble o el de doble lengüeta. ¿Ya? Buenas noches, Roger. A ver, vamos a ver. Ya. El de doble lengüeta... Sí, buenas noches. Ingeniero, buenas noches. Quisiera participar, no sé, ¿me pudiera dar esa oportunidad? Claro. Bueno, ante todos los presentes, buenas noches. Reciban el saludo cordial esta noche. Ingeniero, la consulta sería, lo que es el injerto, lo que usted está diciendo ahorita, ese es el injerto en tema de viveros. Y en campo definitivo, ingeniero, ¿qué tipo de injerto podemos aplicar, no? No. Como les vuelvo a repetir, este tipo de injertos, que es el inglés simple, el inglés doble o el injerto corona, va a depender mucho de las características del patrón. El inglés simple se usa cuando tanto el patrón como la pluma tienen el tamaño y la medida y el grosor adecuado. El inglés doble o el de doble lengüeta es cuando la variedad, muchas veces se usa por el tema de la variedad, se encorcha rápidamente y necesitas hacer una precisión en el corte y ya tienes experiencia, ¿no? Que lo puedes hacer en vivero o lo puedes hacer en campo definitivo. Y en el caso del injerto corona, casi siempre, digamos siempre, se hace en los campos definitivos. ¿Por qué? Porque el injerto corona se usa cuando tú vas a hacer un injerto de renovación de variedad o de rejuvenecimiento de la variedad, que puede ser cualquiera de los dos. Los injertos, acá hay una pregunta, dice, ¿los injertos se realizan en cualquier época del año? ¿La creencia y la influencia llena influye sobre el injerto? La luna no es una creencia. Hay paradigmas y hay mitos que los antiguos lo relacionaban muy bien por los resultados. Pero esos mitos o esos paradigmas tienen una explicación científica, ¿no? Como les vuelvo a decir, en el caso de la influencia de la luna, en su fase llena, existe mucha cercanía de la gravedad lunar sobre la Tierra que hace que la absorción del agua siempre sea hacia arriba. Entonces, esa influencia de la gravedad lunar hace que todo el agua se extraiga del suelo hacia la planta y salga hacia afuera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nivel de deshidratación del cultivo del árbol es alto. Y si tú haces un injerto en esa fase lunar, que no es una creencia, sino es una, digamos, tiene su respaldo científico, las podas o los injertos te van a ir muy mal, ¿no? Y en el caso en qué época, como les vuelvo a repetir, lo importante es que tú determines que la pluma está en el proceso de brotamiento de rama, no en el proceso de brotamiento floral. Entonces, en la costa, hoy día en la costa, estamos en el brotamiento floral. Entonces, si hoy día en la costa estamos en el brotamiento floral, tú vas a hacer un injerto con ese brote, con esa pluma, y lo primero que te va a salir como brote es una flor. De hecho, que si pegue el injerto, vas a terminar teniendo una variedad de la que deseas. Puedes hacer una haz, puede ser una, digamos, una fuerte,
te va a ir muy bien con el injerto, pero lo primero que vas a ver es un brote floral. Entonces, si tú vas a ver un brote floral, después de 2 semanas, 3 semanas, te va a salir el brote del cultivo. Eso quiere decir que va a haber desuniformidad de brotamiento y por ende vas a tener consecuencias en el tema de sanidad, porque vas a tener brote floral, vas a tener brote de ramas y al final ese injerto va a generar una desuniformidad del campo, ¿no? Entonces, el momento adecuado es cuando tú decides traer un brote en el proceso fenológico que el árbol va a brotar una rama, no va a brotar una flor. Y recuerden que esa pluma tiene que tener 1 año, ¿no? Quiere decir que tiene que estar madura y que la yema esté a punto de brotar, ¿no? Ese es el momento adecuado. Buenas noches. Sí. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos. Disculpe. También estoy llevando el curso de especialización y en el primer módulo dice cuándo se debe hacer el injerto cuando el patrón tiene 20 centímetros. Eso es lo que no sé si... Ese es en el caso de los viveros. Lo que pasa es que, como les dije, hay variedades que son muy precoces. Voy a terminar, a ver. Ya. Ese es en ese caso, ¿no? Nosotros todavía injertamos cuando la planta está a 80 centímetros o un poco más, ¿no? Eso se logra de los 6 a 6, 7 meses todavía para arriba. Exacto. Y cuando es 20 centímetros, está muy aguachento todavía claro, y no pega, no pega, se resbalan se resbala porque es muy jugoso el patrón, ¿no? Todavía no tiene la parte leñosa. Eso por una parte, ¿no? La otra parte, con lo que usted dice, cuando el injerto tienes una rama floral y primero te salen las flores, hay que retirar toditita las flores antes que el patrón que la pluma se agote, porque cuando toda la parte de la esencia que tiene la planta se va a la flor, al fruto, y lo agotan a la planta y se queda enana, ¿no? Entonces las flores hay que retirarlas del injerto que ha pegado, ¿no? Eso sería una recomendación y a ver cómo explica de los 20 centímetros. Gracias. Ya, a ver. Hay algunas variedades que son precoces, como les he dicho, y esas variedades que son precoces, el crecimiento del patrón es inmediato, pero 20 centímetros, yo te digo por propia experiencia, el tallo del patrón es muy flexible y el nivel de prendimiento son muy bajos, ¿ya? Yo he visto que se hace, y es básicamente por adelantar el proceso del plantón, en el vivero, pero no recomiendo que lo hagan si quieren un nivel alto de prendimiento. Y respecto a cuando brota la flor en un injerto y lo primero que te va a salir es el fruto y el cuajado te va a debilitar, lo que les acabo de decir. Si tú tienes un plantón de 8 meses, de 6 meses, y vas a cosechar, vas a debilitar la planta. Entonces, lo que tú estás decidiendo formar un cultivo adecuado, hemos hablado de la formación de 4, 3 ramas, de una poda, de una formación adecuada, todo eso se viene abajo. Entonces, por eso es importante que el injerto venga de una rama, de una pluma que va a ser un brote de rama. Y si en este caso tú decidiste traer un brote, una pluma de un brote floral, vas a tener esas consecuencias. Entonces ya lo sabes. Evitemos, ¿no? Evitemos. ¿Ya? Ese es mi comentario. Entonces, cuando tú haces un inglés doble o una doble lengüeta en este tipo de injerto, al que me hizo la pregunta y el comentario del aporte, ¿le quedó claro la sugerencia de los 20 centímetros? O sea, 20 centímetros logras en 3 meses, 4 meses. No me queda claro porque nosotros en esta zona, soy la zona de Ancash, ¿ya? Los injertos los realizamos cuando la planta tiene a 80 centímetros todavía, ¿no? 60 centímetros para arriba es lo más adecuado. Claro, 60 más adecuado, pero a 50 y corte, ¿no?
Claro. a ese nivel todavía, ¿no? Entonces, tener a una planta, claro, usted lo relaciona bastante con la variedad. Nosotros acá usamos el topa-topa, Ajá. esos tienen que tener todavía ese nivel de crecimiento para el injerto, ¿no? Los otros todavía no los he visto, como no los he visto, casi no. Pero el topa-topa te dura 8 meses, ¿ah? Para llegar a esa altura de 6 Por eso. centímetros. De 7 6, meses. de 6, 7 ya estamos arriba ya, injerto. Claro, claro. Sí, Pero por eso, Ya. entonces, gracias. o sea, coincidimos en que 20 centímetros no es lo correcto. No, no es lo. Por eso yo digo, esto está escrito en el módulo. Yo estoy llevando el primer módulo y lo he visto ahí, ¿no? Entonces por eso me sorprende ver eso, ¿no? Yo no sé quién lo ha hecho el módulo, pero no coincido con esas cosas, pero bueno. Hola, Sí, hola, José. sí, dígame. Te quería decir que cualquier plantita, cualquier patrón por debajo de 50 centímetros es muy tierno para soportar un injerto. Entonces, lo que dice el anterior interviniente, pues 70, 80 centímetros es lo prudente, porque además ni siquiera ha alcanzado el grosor, ese tallo no alcanzó el grosor, Eso. ¿no? Entonces, hay que tener bien presente, pues, la altura de la planta contra grosor del tallo. Y si estamos hablando de 25 centímetros, esa plantita, pues, recién tendrá 4 hojas, 6 hojas, no está para injertarse. Claro, por supuesto. Nuevamente les vuelvo a recordar, el injerto o la poda, ¿no? El injerto o la poda se tiene que relacionar con una intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, una persona de 6 años, un niño de 6 años, de repente puede rejuvenecer muy rápido los órganos, pero la resistencia a una operación, a un tipo de corte, de una intervención médica, es bajo a una persona que tiene 14, 12 años. Y la persona que tiene pues 60, 70 años, también el riesgo de una operación es muy alta. Entonces relacionen directamente la planta con un ser humano y ese le va a dar más o menos una claridad de qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que debemos de mejorar, ¿no? Buenas noches. ¿Cómo reconoce es correcto si es flor o no? Cuando uno, les vuelvo a repetir, ¿qué pasa con el brote, con la pluma que uno extrae del árbol? Tu estado fenológico de la palta está muy bien definido, muy bien definido. Tú terminas la cosecha y después de la cosecha, cuando preparas el campo, lo primero que se te va a venir es brote en el árbol. Y esos brotes son de las ramas del año pasado. Esos brotes son las que te van a permitir, Richard, no me escucha, estoy intercortado, dice. Bueno, esos brotes son las que te van a permitir que tu injerto sea el adecuado y la brotación de ese injerto sea una rama, sea un árbol de producción, un árbol para formación. Entonces, si yo ya pasé ese estado fenológico, ya podé, ¿no? Ya coseché, ya podé, ya salió mi primer brote. Lo siguiente brote que te va a salir es un brote floral, ¿no? Entonces, si yo extraigo una pluma en ese momento de un brote floral, significa que lo que voy a injertar es una pluma y lo que va a brotar es una flor. Y después de la flor va a ser el fruto y en una etapa de 8 meses, 6 meses, 1 año voy a producir una palta, voy a debilitar mi patrón, voy a debilitar mi árbol y la producción de los siguientes años no van a ser los correctos. Entonces, eso es lo que, digamos, uno tiene que tener como cuidado o como prioridad, ¿no? ¿Cuál es la pluma que yo voy a traer para el injerto, ¿no? Básicamente eso, ¿no? ¿Cómo reconoces? Como le digo, el proceso de la etapa fenológica. Después que salió en un árbol de producción, después que sale, nuevamente, regresemos, cosecha, poda, brotación de árbol, de follaje,
Después de la flotación del follaje viene la brotación de la flor. Y después de la flor siempre viene un brote. Pero ese brote es muy tierno para que yo extraiga una pluma y lo lleve como injerto. Es muy tierno, entonces no es el adecuado traer esa pluma y llevarlo como injerto. Después que ya viene ese brote, sigue el cuajado del fruto. Y el cuajado del fruto viene el crecimiento. A mitad del cuajado del fruto y del llenado, te viene otro tercer brote, que esos son brotes de ramas. Entonces, ese brote de ramas, si tú extraes eso como pluma, te vas a tener una pluma débil y no va a ser el adecuado. Entonces, lo más correcto y lo más oportuno es que tu brote sea de la campaña anterior, que es después de la poda o después de la cosecha. Ese brote, esa rama, ese es lo mejor de extraerlo como pluma para llevarlo a tu campo definitivo como injerto, ¿no? Bueno, estábamos en inglés doble o doble lengüeta. Básicamente es lo mismo con respecto al inglés simple, que es un corte, pero la diferencia es que se hace un corte en el medio. Se hace un corte aquí. Se hace un corte aquí en el patrón, y en el caso de la pluma también se hace un corte y se hace un corte en el medio, ¿no? Finalmente, eso hace que lo introduzcas, ¿no? Y a introducir esto de aquí, esta lengüeta, queda acá, ¿no? Y finalmente yo ya pongo la cinta parafil, el plástico, y queda muy bien, ¿no? Sin olvidarse de la desinfección de la herramienta y la desinfección de la pluma, que es con cobre, y la desinfección de la herramienta es con lejía, que es lo más sencillo y lo más adecuado para que yo no traslade la enfermedad de una pluma hacia otro árbol definitivo, o de un patrón no lo traslade hacia otro árbol, ¿no? Eso es lo más adecuado. Bueno, lo mismo, pues, ¿no? La cinta parafil, la cinta plástica o la bolsa plástica, la desinfección. Y en el caso del sellador, este tipo de inglés doble, de injerto inglés doble, a veces se necesita el sellador porque el patrón es muy grueso y la pluma es muy delgado. Entonces, como existe la inserción, la penetración de la pluma hacia el patrón, a veces te queda una parte superficial abierta. Si tú no usas la cinta parafil muy correctamente, muy apretado, te puede ser que la pluma o el patrón principalmente se seque. Entonces, lo correcto es hacer una pequeña sellada, ¿no? Con esta pasta de desinfección, y encima pongas la cinta parafil y luego la cinta plástica, y te va mejor, ¿no? Finalmente, uno de los injertos más comunes que se usa es el injerto corona. En el caso del injerto corona, cuando son campos definitivos, ustedes ven este árbol o este tallo grueso, ¿no? Este tallo grueso, y yo decido de renovar, ¿no? Decido renovar mi variedad, camar, ¿no? O sea, cambio de variedad, ya voy a hacer una viacampa. Tenía mucha Hass y en el mercado se está comportando muy bien la viacampa. Estoy a una altura, no sé, pues de 800, de 1000 metros sobre el nivel del mar. Las viacampas se comportan muy bien, se adecuan muy bien en producción y en calidad. Y yo hace 5 o 6 años tenía Hass. Entonces decido hacer, y este corte, este injerto corona, abro, ¿no? Abro ¿no? ¿Cómo se llama? Del tallo del árbol principal, hago un corte, y la pluma que yo voy a poner a un corte pixelar, lo coloco, y obviamente acá sí o sí tiene que ir mi sellador o mi pasta que tiene que sellar, sí o sí, porque todo esto va a quedar a la intemperie. Entonces pongo mi pasta, que puede ser a base de cobre o a base de azufre, el cardo bordalés, y pongo mi pluma, y aquí necesariamente tengo que poner la cinta parafil en toda la pluma,
¿Por qué? Porque esto es mucho más sensible y está expuesto al sol, pero es mucho más sensible la capacidad de prendimiento. Entonces pongo mi cinta parafil y acá, como ustedes se dan cuenta, penetro la pluma y le pongo la cinta, ¿no? Eso es un tipo de injerto corona cuando yo he decidido renovar mi plantación o rejuvenecer mi plantación. Claro, el cardo bordalés es a base de cal, de azufre, y algunas veces en vez de usar cal usan pintura imprimante, que es casi lo mismo, ¿no? Cualquiera de los dos es adecuado. Pueden hacer cardo bordalés a base de azufre o pueden hacer la pasta selladora a base de cobre. Cualquiera de los dos es muy bueno. Ingeniero, A ver. luego de haber cortado el tronco del árbol, ¿la haz queda en puente o hay que ir hasta el patrón original? No, hay que ir al patrón original. El patrón original. Claro. Yo he visto en unos casos que hacen portinjerto, que dejan el patrón, dejan la variedad que ha sido haz o la variedad que hayas tenido y de ahí haces el injerto. Pero ¿qué va a pasar? Que ese portinjerto te va a salir brotes constantemente y vas a estar desbrotando. En cambio, cuando tú haces el injerto en el patrón, ya los brotes no te salen brotes. Y recuerden que en la palta, la sensibilidad es de los problemas fungosos. Los hongos como Phytophthora y la Psittoplodia son muy, digamos, persistentes en el palto, y si tú brotas y cortas, te estás exponiendo heridas para que la Phytophthora o la Psittoplodia penetre al palto y al final tengamos problemas, ¿no? Entonces, lo puedes hacer sobre un puente varietal, y vas a tener un injerto adecuado, pero como te digo, el problema son de los brotamientos más adelante, las heridas que vas a generar y lo vas a exponer a que tengas tengas incidencia de enfermedades, ¿no? Y o curas esa enfermedad o constantemente tienes que estar cortando esos brotes, ¿no? Y en otros momentos, o otros casos que se hace también el injerto corona, es esto. Cuando la pluma es mucho más delgado que el patrón. Y entonces, si tú haces un corte bixelal, ¿no? Y el otro vas a hacer un corte del inglés simple, no te va a permitir hacer un adecuado injerto. Entonces, solo en este caso, lo correcto es hacer el injerto corona, que haces un corte y haces otro corte, que es una especie de punta, y en el patrón cortas a los 60 centímetros para arriba y haces el corte aquí y ahí introduces la variedad a la pluma y finalmente continúas con la cinta parafil, el plástico y todo lo necesario, ¿no? En esos dos casos tú puedes hacer el injerto corona, que te va a ir muy bien, tanto en vivero o tanto en patrón definitivo, ¿no? Te va a ir muy bien y también vas a tener, digamos, un nivel de prendimiento muy alto, que pues el éxito de tu injerto va a ser muy bueno, ¿no? Y entonces, al tener el éxito del injerto, que es lo que estás buscando, vas a tener la producción que estás necesitando y no vas a tener que volver a hacer injerto, volver a cortar más abajo el patrón y volver a injertar. Entonces vas cortando, y cuando hemos hablado de poda de formación, recuerden que es importante que formen 3 a 4 ramas principales para que formes una copa adecuada de tu árbol y tenga pues una altura y una producción que deseas. Entonces, lo importante es que tu injerto en la primera te pegue y pues no tengas que volver a regresar al campo y tener estos problemas de reinjerto, ¿no? ¿Ya? Bueno. José, una consultita. Sí. Una consultita. Ese tipo de injerto de corona estaría apropiado para los mamones. ¿Quieres hacer injerto en los mamones?
Digo yo si estaría apropiado para ello. ¿Cómo? No entiendo la pregunta. ¿Quieres hacer injertos en los mamones? Lo que ocurre es que estaba yo hace unos días en un campo cuyas plantas tenían muchos mamones. El campo estaba muy descuidado, ¿ya? Y justo había ido yo con un injertador. ¿Ya? Entonces, parece que él tenía intenciones de injertar sobre los mamones. Malo, ¿cierto? Claro. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Para empezar, generalmente los mamones salen del patrón. Y recuerden que el patrón tiene características de vigorosidad, de resistencia, de rapidez de crecimiento. Si tú injertas en los mamones, esos mamones van a crecer muy rápidamente. Y tu árbol o tu copa de árbol, que es el que estás queriendo formar, que el que estás buscando como producción, se va a debilitar. Entonces, ¿para qué tienes esos mamones? No. Si es del patrón para abajo, definitivamente no. Y si vas a hacer los mamones dentro de la copa, eso ya son, digamos, los de corona, pero ahí el tipo de injerto, no vas a hacer injerto tipo corona, sino ya puedes hacer un injerto de inglés simple o de doble inglés. Pero esos mamones generalmente, casi siempre, están muy débiles, son muy flácidos, porque son mamones, o sea, su crecimiento son muy rápidos o son muy débiles. Y su mismo nombre lo dice. O sea, mama o consume o compite muchas veces con la planta principal. Entonces, no, lo correcto es que los mamones lo tengamos que erradicar sí o sí, ¿no? Sí o sí. ¿Ya? ¿Quedó claro? Hay una pregunta que dice, buenas noches, ¿solo en luna llena no se puede hacer injertos o también en otra, tener en cuenta otra fase lunar? No, principalmente que en luna llena no se debe ni injertar ni podar, eso descártenlo. Ni por prueba ni por experimento háganlo. Cuando una mujer esté menstruando tampoco debe injertar, tampoco debe sembrar, se habla mucho de hacer almácigos. Y en el caso de, digamos, de luna creciente, en algunos casos he visto que han hecho podas de formación, les va algo bien, pero mi sugerencia es, digamos, por propia experiencia y por lo que la literatura también lo demuestra, es que hagamos en el cuarto menguante la poda y el injerto, ¿no? Eso les va a ir muy bien. En la última fase del cuarto menguante puedes podar y puedes injertar y te va muy bien, ¿no? No vas a tener problemas de que tu poda se seque, que la planta se llene de enfermedades o que el injerto no pegue, ¿no? Ingeniero, sí. Una consulta, disculpe. Sí. Hemos ido a una pasantía y también hacían ya injertos en rama para que pueda haber mayor cantidad de polinización. Pero ¿En qué tipo de injerto y a qué etapa de desarrollo de la planta se debe realizar para que sea efectivo eso? Recuerden, como les dije al inicio, cuando uno decide hacer una pluma polinizante, ¿no? Muchas veces lo que hemos tenido como experiencia hasta ahora, hemos decidido hacer árboles polinizantes. Pero también están haciendo lo que tú dices, están haciendo injertos de plumas polinizantes en árboles y variedades ya definidas. ¿En qué momento se hace? Como les vuelvo a decir, cuando va a ser el brotamiento de la pluma y el brotamiento del árbol definitivo. Generalmente no coincide, de la misma zona no coincide, por eso que la pluma de polinización tienes que traerlo de otro lado. Ese es el momento en que tú decides. ¿A qué altura? Como les vuelvo a repetir, cuando tú tienes un árbol o un cultivo, tienes que definir tu distribución de la planta, del árbol, de tu distribución de polinizantes, ¿no? Si tú ya decidiste que los árboles polinizantes están en 10%, en 20% de tu producción, entonces ya no necesitas hacer injertos en las plantas varietales, sino ya tienes distribuido tus árboles polinizantes. Si tú no quieres cambiar
porque te olvidaste o simplemente por experiencia no lo hiciste, no pusiste tus polinizantes, o las plumas que te dijeron que iban a ser polinizantes no fueron, porque eso suele pasar, entonces haces un injerto de corona, cambias la variedad de Hass o fuerte que te salió la pluma por una variedad polinizante. Y si tú decides hacer dentro de esa variedad parte del árbol, tengan presente la dirección del viento. La dirección del viento en mayor con tiempo, ¿no? Porque el viento cambia, el viento generalmente en todos lugares tiene dos movimientos, pero hay un movimiento más largo. La polinización es que el viento te traslade, ¿no? Que te traslade el polen, porque es el que demora en madurar, el polen desde la dirección del viento. Entonces, si tú vas a poner, pongamos, yo frente a la computadora, mi dirección del viento es de mi persona hacia la computadora. Si yo voy a poner mi injerto polinizante en la computadora y el viento va en dirección allá, ¿qué significa? Que ese polen se va a ir hacia el suelo. Entonces, ¿dónde debería injertar? Debería injertar en mi posición y a los costados, ¿no? Ese es el injerto que yo debería hacer. Y tiene que ser en un punto intermedio. No lo puedes hacer ni muy arriba, obviamente ni muy abajo. Es en el tercio medio, es lo más adecuado que he visto ese tipo de injerto, ¿no? Dice, ¿cuál es más efectivo, el polinizante en árbol o injerto en rama? Después me dicen, ¿qué variedad es recomendable utilizar para patrón? Un poco tarde al Zoom, gracias. Hay tres variedades polinizantes muy usadas en Perú, ¿no? Que son el Baikón, Ettinger y el Sutano. Esas tres variedades se comportan muy bien con la polinización. La variedad Sutano es una variedad que se viene usando con mucho tiempo, con mucha frecuencia, ¿no? Pero he visto que el Ettinger se comporta muy bien en la costa. ¿Qué pasa? Florea muy temprano y cuando el polen ha madurado coincide con tu floración de Hass. Entonces un Ettinger con una planta Hass se comporta muy bien, pero el Sutano, digamos, es más bondadoso y casi siempre en las condiciones que esté, florea antes y coincide con la floración de producción. En Hass con Sutano le va muy bien, en Fuerte con Sutano le va muy bien, ¿no? Y con respecto a qué variedad es recomendable utilizar como patrón, como les dije, Perú se usa mucho Duque, Topa Topa, Mexicana, Indias. Esas cuatro variedades son las más comunes. La Duque es una variedad mucho más, digamos, tolerante a un tema de salinidad, a suelos con algo ligero salino, porque recuerden que el palto es muy sensible a la salinidad, pero el Duque, el patrón Duque, digamos, es un poquito más tolerante, ¿no? Ingeniero, buenas noches. Le saluda Euder Segarra desde Cajamarca. Dime. Yo tengo una duda. ¿Cuál es más recomendable en lo que es la yema floral o vegetativa? Lo recomendable es que sea una yema vegetativa. ¿Ya? Eso es lo recomendable. Muy bien, ingeniero, gracias. Si tú, digamos, por las condiciones... Termino la pregunta. Por las condiciones o por lo que decidiste injertar y conseguiste solamente brotes florales, tu injerto puede prender, pero lo primero que tienes que hacer es eliminar la flor, eliminar el fruto, obviamente, porque después de ese brote floral te va a venir igual un brote vegetativo, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Pero si tú puedes, si tú decides, si tú puedes manejar, que sea un brote vegetativo el que vas a injertar, ¿no? Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Ingeniero, una consulta. Mayormente acá le saluda Jaime Guamán de acá de Cajamarca. Mayormente en Cajamarca se utiliza estas tres variedades como patrón, lo que es la Topa Topa, Mexicana y Sutano como patrón.
usted nos dice que también la azutano es polinizante, ¿no? Y acá mayormente se utiliza como pluma, mayor cantidad de haz y polinizante, la fuerte. ¿En qué influye esto la azutano como patrón y no utilizado como polinizante? La fuerte, a ver, en el caso del azutano, en la costa lo usan como polinizante, digamos por su precocidad en el tema de floración. En el caso de sierra, lo usan como patrón precisamente ¿por qué? Porque tiene características de vigorosidad. Es una planta muy grande, es una planta muy vigorosa, entonces tiene condiciones que es lo que estábamos hablando. El patrón sí o sí debemos usar para condiciones de suelo o, digamos, condiciones de clima. Entonces, si yo tengo un suelo profundo, en el caso del azutano se comporta muy bien, a una altura, tú me hablas de la sierra, se comporta muy bien el azutano, pero en la costa lo usan como patrón y lo han dejado de usar como patrón porque les va muy bien otro tipo de patrón, que es el duque topa-topa, y deciden injertar como pluma para el tema de polinizantes. Eso es básicamente, no hay ninguna... no hay ninguna, digamos, diferencia de usarlo o no usarlo, ¿no? Básicamente es eso. Correcto, mayormente el azutano es utilizado en suelos arcillosos, ¿no? Profundos, a diferencia como te dije, suelos profundos. Topa y la mexicana, que son en suelos limosos, arenosos, ¿no? Claro, claro. Sí, eso es lo que les venía diciendo. Ajá. Gracias por el aporte, pero eso es básicamente lo que he venido conversando, ¿no? Entonces, otro más, en algunos casos, ya estamos terminando, en algunos casos, cuando la rama o el tallo es grueso, le ponen este tipo de papel, lo que hace es evitar, pues, que te dé directamente la radiación solar sobre el corte que tú has dejado sellado, y eso te permite que el injerto pegue y finalmente tienes éxito en el injerto, ¿no? Entonces, esos son algunas pautas indispensables para el tema de injerto y poda en el cultivo de palta. ¿Ya? La verdad que ha sido un gusto haber compartido parte de la experiencia. ¿Qué tipo de suelo es recomendable para paltos? Yo ya les he hablado, el tipo de suelo, lo que el palto te limita es la salinidad. Suelos con problemas de salinidad, vas a tener problemas serios en el tema de palto. Producción y el mismo cultivo no te va a ir bien. En el caso de otras características, no, yo he visto palta que siembran inclusive en cerros, ¿no? Se comporta muy bien. Ahí lo que hay que hacer es adecuar el suelo con un buen tipo de guano o compost y puedes producir muy bien. ¿Por qué? Porque el palto tiene dos tipos de raíces, las raíces primarias, que es la profunda, y las raíces secundarias, que son las absorbentes, que principalmente el anclaje, que es la raíz principal, que es anclaje, no absorbe, pero las raíces absorbentes o las raíces secundarias son las que te permiten la formación y la producción del árbol. Entonces no necesitas una buena calidad de suelo, solo que debes evitar la salinidad y tener un adecuado uso de materia orgánica debajo de la raíz, antes de sembrar, porque otros dicen, no, mejor le echo guano después que siembro. También funciona, pero lo mejor es tener el guano debajo de la raíz, ¿no? Eso es lo mejor. Bueno, señores, señor Walter, ¿quiere hacer un comentario? Hemos terminado, ha sido un gusto haber compartido. La ponencia lo voy a pasar a Jonathan, cualquier cosa a través con ellos, y que tengan un bonito fin de semana. Espero que la experiencia les sirva, y cualquier cosa nuevamente tienen mi número, tienen mi correo, y podamos digamos, compartir cosas mucho más puntuales o experiencias que ustedes necesitan resolver. Listo, muchísimas gracias.